tenemos ya con nosotros a Cristina Roldán, responsable del Departamento Jurídico de AESVIDA, y estaremos hablando sobre la libertad, invento humano o creación de Dios. Muy buenos días, Cristina, un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en El Pulso de la Vida. Buenos días, Lucho, ¿qué tal por allí? Pues muy contentos de escucharte, y en esta mañana preciosa que por lo menos aquí en Madrid, no sé cómo andarán en otros puntos, se nota el sol y eso pues desde luego alegra, ¿no? Así que estamos muy contentos. Cristina, hoy nos traes en este sentido, como no puede ser de otra manera, viniendo de una abogada evidentemente dedicada a estos menesteres y sobre todo responsable del Departamento Jurídico de AESVIDA, vamos a estar hablando sobre la libertad. Totalmente de acuerdo. Estamos en un momento, Lucho, que el pasado 4 de febrero, ¿os acordáis que hablábamos de aquella proposición de ley de que querían convertirnos, ¿no?, en delincuentes por ir a orar, ir a informar a las mujeres que en principio habían tomado la decisión de acabar con la vida de su bebé? Pues querían convertirnos en delincuentes, ¿no? Pues esa proposición, por desgracia, de momento el primer trámite, el 4 de febrero en el Congreso lo aprobaron. Y estamos aquí, pues eso, para hablar de en este punto qué derechos o qué estrategias adoptar, ¿no?, para seguir con esa labor que vamos a continuar, ¿no? Los Providas y desde AESVIDA vamos a continuar, seguir informando a las mujeres de la verdad, porque realmente con ese delito que han creado no quieren proteger a las mujeres, sino lo que pretenden es proteger la industria del aborto, porque es increíble que incluso han aprobado un delito donde no hace falta que el presunto perjudicado denuncie. O sea, directamente es un delito creado para las clínicas abortistas con el único objeto de seguir facturando, porque es lo único que les interesa. Claro. Cristina, poniendo un poquito en antecedentes a nuestros oyentes, este es un proyecto de ley que en el Congreso de los Diputados ha salido prácticamente aprobado por 250 votos a favor, ¿no? Y que esto ha seguido su trámite parlamentario hacia la Cámara de Senadores y que tiene que ver, que prohíbe, por ejemplo, estas acciones como la de ponernos a orar delante de estos lugares, estas clínicas del aborto, y que realmente ya es un hecho o va a ser un hecho penable en tanto se convierta en ley. Efectivamente, falta el trámite del Senado y bueno, si no hay un milagro, porque al final la política, pues los números mandan, claro, desgraciadamente, pues eso va a ser una realidad hasta que luego pues haya un cambio de color y eso revierta y se quite. Pero yo lo que quiero hoy trasladar, Lucho, es un mensaje de esperanza. Que da igual lo que diga la ley del Código Penal, no nos va a parar, vamos a continuar informando de la verdad. Yo quería, mira, precisamente se aprobó el 4 de febrero en el Congreso de los Diputados, pero precisamente ese fin de semana en Alcázar de San Juan tuvimos un retiro, abogados evangélicos en una tierra preciosa, la tierra del Quijote, y estuvimos hablando de los delitos de odio, de los delitos que protegen los sentimientos religiosos. En definitiva, ya existen leyes que protegen la libertad de expresión, la libertad de información. Y es que, Lucho, la vida y la libertad fueron creadas por Dios, son inherentes al ser humano y eso no nos lo puede quitar nadie, ningún hombre, ninguna persona, por muchas leyes que aprueben. Entonces, como es parte de nuestra naturaleza humana, que Dios nos creó libres, nos dio libre albedrío. Y por tanto la pregunta ahora es, ante este acoso, ante este cambio legislativo contra los Provida, ¿qué podemos hacer desde organizaciones como por ejemplo la nuestra y tantas como desde AESVIDA? ¿Qué podemos hacer y qué cautelas tomar para seguir trabajando a favor de los más indefensos, que son los bebés, los pequeñitos? Pero realmente el hecho de ponerse enfrente de una clínica y orar por esas personas que están, digamos, en esa realidad a punto de hacer la práctica, inclusive en aquellos que van a hacerlo, son los ejecutores de la práctica, ¿eso puede implicar realmente un cargo para que puedan realmente meterte en la cárcel o tener penas, valga la redundancia, en términos penales?
¿realmente esto es tiene sentido, tiene propósito? ¿Realmente solamente estamos hablando de la libertad? ¿Qué libertad son coactadas en un sentido y qué libertad son coactadas en el otro, Cristina? Si tú nos ayudas, que eres la que conoces un poquito más de estos asuntos y menesteres, ¿no? Me encanta la pregunta, Lucho. ¿Sabes por qué me encanta? Porque precisamente en este retiro que tuvimos contamos con la presencia de una fiscal de la provincia de Ciudad Real, y ella en el día a día nos decía que realmente, por ejemplo, en el caso de delitos de odio, en delitos contra la protección de sentimientos religiosos, que también contamos con Ruth Álvarez, una abogada evangélica, nos decían lo mismo. Es muy raro que haya sentencias condenatorias, que es más el ruido propagandístico. Realmente es raro que se apliquen o que se llegue a sentencias condenatorias, incluso con gente que hace verdaderas obscenidades, que desde el punto de vista moral y estético, pues a nosotros nos afecta, ¿no?, por nuestras creencias. Pero es muy raro que se llegue a una sentencia condenatoria. Lo que sí que va a ser más perjudicial, o de hecho ya está siendo más perjudicial, son las sanciones administrativas, retirada de subvenciones, por ejemplo, en los movimientos LGTBI. Y volviendo al tema que nos interesa, que es en este caso lo que estamos tratando hoy, Lucho, es ¿va a ser delito? ¿Realmente vamos a llegar a sentencias condenatorias para personas que estén orando, rezando, informando de la verdad, de lo que es el aborto, informando de lo que es el síndrome posaborto? ¿Va a haber sentencias condenatorias? Claro que cuidado, que claro que es información, no estamos imponiendo a nadie, las personas libremente tendrán que tomar su decisión, pero es necesario que conozcan toda la información y que si van a tomar una decisión sepan en alguna medida a qué situaciones se van a enfrentar. Este elemento, por ejemplo, de alcanzar esa información es un hecho penable, punible, Cristina. Es un total despropósito, es un tipo delictivo que obedece a unos intereses muy particulares de la industria del aborto. Es totalmente inconstitucional, pero claro, hablando de inconstitucional, la propia ley la ley del aborto también es inconstitucional y lleva en el cajón 11 años. No se han querido pronunciar porque si se pronuncian tienen que tirar de la evidencia científica. La vida comienza en la concepción. Incluso científicos ateos lo avalan. Por lo tanto, ante esa evidencia científica prefieren guardar silencio, que es incluso peor que pronunciarse abiertamente en contra. Claro. Entonces, desde aquí dar un mensaje de esperanza a los que luchan a favor de los más pequeñitos, que lo sigan haciendo. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta, Lucho, la estrategia de pedirle sabiduría al Señor, ¿no? Decir, bueno, la lucha va a continuar, nosotros vamos a estar ahí defendiendo la verdad. ¿Qué cosas a tener en cuenta cuando vayamos a la clínica y no meternos en líos, ¿no? Porque el artículo va a estar ahí y ¿qué podemos hacer, ¿no? Para seguir adelante. Pues ante todo y sobre todo acercarnos con mucha educación, para nada con palabras que suenen violentas o intimidantes, no tocar a la persona, eso es importante, porque en todo caso ya no hay violencia, no hay coacción, no hay amenaza. Como tú bien dices, simplemente queremos informar. También es importante que cuando se acerque a la policía, porque estas clínicas van a llamar a la policía. Claro, seguro. Y habrá policías que estén bien informados, pero otros que pues igual quieran hacer bien su trabajo y sean estrictos o legalistas, y no conociendo realmente el artículo en sí, pues pasen la línea y pasen a lo que se llama abuso de autoridad. Entonces, educadamente a los policías, si nos piden el DNI, se lo daremos, por supuesto, pero si la persona que está allí queriendo hacer su trabajo de informar de lo que es la vida, de lo que es el síndrome posaborto, pedir el número de placa, si consideramos que está habiendo un abuso de autoridad. Y por otro lado también a veces nos van a pedir los papeles de habéis solicitado permiso porque esto es una concentración ilegal, no nos podéis juntar más de 20 personas. Pues también estar moviéndonos, no juntarnos 20 personas. Encima hoy día todavía existe la realidad de la pandemia, aunque vayan mejorando los datos, también por salud, pero estar moviéndonos, no estar concentrados 20 personas.
y, en definitiva, siempre con mucha educación y con mucha tranquilidad, porque lo que verdaderamente nos interesa es que las mujeres estén bien informadas, porque nosotros sí que miramos por las mujeres, no los que tienen la industria del aborto. Las mujeres no les importa nada, les importan sus cifras, su facturación, los millones y millones de euros que mueven, eso es lo que verdaderamente les importa, y utilizan a los políticos, que pagamos entre todos, para crear delitos que tienen un no hay por dónde cogerlos. Claro. Son totalmente inconstitucionales. Cristina, se me ocurre realmente, en algún sentido también, formular la siguiente reflexión, ¿no? ¿Cómo es posible que generemos instrumentos legales para que realmente aquellas personas que quieran informar entren en un delito susceptible, en este caso como el que estás señalando? Sin embargo, aquellos que realmente producen la muerte, porque el resultado es de muerte realmente en el no nacido, y que evidentemente es un asesinato, sin lugar a duda, no haya ninguna sentencia en contra. O sea, ¿cómo es este tema de la ley? ¿Cómo se puede entender esto, Cristina, desde el punto de vista jurídico y legal? Pues al final, lo que decíamos, ¿no? Las leyes las crea el ser humano, personas que en definitiva han sido votadas en elecciones. Tenemos que tener cuidado con lo que se vota, porque luego pasan estas cosas, salen estos resultados, y luego pues salen delitos que obedecen a una propaganda electoral donde quieren, con la perversión del lenguaje. Tenemos que ir a la perversión del lenguaje, Lucho, porque hablan de proteger a la mujer, de mirar por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Todo eso es interrupción propaganda. Voluntaria del embarazo, eso no es ninguna interrupción, ¿no? Porque el resultado es de muerte, no es que tú le das un botón y se apaga y luego le vuelves a dar y vuelve a encenderse, ¿no? O sea, efectivamente, es una decisión que no tiene marcha atrás. Claro. Como nos cuenta Susana Macías desde AES Vida, que realmente nos enseña un montón y aprendemos mucho, tú ya eres madre desde el momento que has concebido, desde el momento que te has quedado embarazada, eres madre. Tú decides si quieres ser mamá de un bebé vivo o de un bebé muerto. Y por lo tanto tenemos que seguir en esas campañas, en esos talleres, en esos congresos que hacemos desde AES Vida, llevando la cultura de vida, porque aparte de esa labor que se hace o que hacemos desde cerca de las clínicas abortistas, de informar a esas madres a que tomen la decisión correcta en base a una información correcta y verdadera, también es importantísimo llevar la cultura de vida en las iglesias, en las familias, en las asociaciones de padres, de madres, asociaciones vecinales. Es decir, congresos y talleres que nos enseñen y que nos den herramientas para que nuestros jóvenes no se empapen de esa cultura de muerte que a veces les quieren meter y les quieren inculcar en los colegios y en los institutos. Realmente hay que estar allí atentos, y por esa razón también en este medio pues nos encanta difundir a través de AES Vida y en realidad su departamento jurídico en este sentido estas cuestiones con respecto a este proyecto de ley que está en circulación, pero que prácticamente es muy probable de que esto se apruebe, porque la Cámara de Senadores no tiene esa capacidad de en algún sentido reprobar esa ley. Prácticamente lo va a tener que aprobar, Cristina, ¿no? Totalmente de acuerdo por la aritmética de la política que hablamos. Pero sí que hago un llamamiento, Lucho, a la sociedad civil, un llamamiento en el que todos estamos implicados en esta realidad, porque el día de mañana nos vamos a arrepentir de la de millones de seres vivos, los millones de seres vivos, seres humanos, personas que han sido asesinadas, porque ahora nos llevamos las manos a la cabeza cuando recordamos el genocidio que hubo en la Alemania nazi, ¿no? Sí, efectivamente, en la Segunda Guerra Mundial. Allí en la Segunda Guerra Mundial, y las cámaras de gas, y nos parece una atrocidad, y nos llevamos las manos a la cabeza. Y había personas que conocían la verdad y miraban para otro lado. Hoy día tenemos este reto por delante de no mirar para otro lado, de
donde estemos, en ese lugar de influencia que estemos, bien en una asociación vecinal, porque todos pertenecemos en algún colectivo, ¿no? Directamente también en las familias, desayunando, comiendo, sacar el tema de la cultura de vida, porque dentro de unos años nos vamos a arrepentir, Lucho, nos vamos a arrepentir de no haber hecho más por esa lucha a favor de la vida y a defensa de los bebés. Sin lugar a dudas, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención de que para un tema tan importante como la reforma laboral se haya aprobado de 155 a 154 en la votación en el Congreso de los Diputados, y prácticamente una cuestión que no digo que no sea importante, es muy importante desde luego el tema de la ley de la reforma laboral, pero para este tema concretamente, que no sé ni cuál es el título que había en este proyecto de ley ni cómo se llama el proyecto de ley, ¿no? Es interesante porque estamos hablando un poco esto de la información, pero no sé si son todos los puntos realmente. Te lo leo, Lucho, si quieres te lo leo literalmente como aparecía en el Congreso. Te lo leo literalmente. Mira, proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, que en lenguaje de la calle es el Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Wow. Lo que hablamos. O sea que son algunos artículos de esa ley lo que se va a modificar entonces, ¿no? Sí, bueno, es que crear un tipo penal nuevo, que no existía, y lo que antes era pues el ejercicio de un derecho fundamental, la libertad de expresión, la libertad de información recogidas en nuestra Constitución, pues lo que era una libertad lo quieren convertir en delito. Realmente es en ese sentido para llamar la atención, desde luego, ¿no? Y esto, además, concretamente, ese es el artículo y tiene que ver con la información, ¿o hay algún otro elemento colateral que está afectando esto, Cristina? No, en definitiva quieren crear ese tipo penal para poder tomar acciones, por ejemplo, las clínicas abortistas, levantar el teléfono y poder llamar a la policía, porque entienden y saben que cuando estamos ahí queriendo informar de la verdad a las mujeres, pues digamos que la clientela les baja. Hay que hablar en términos mercantilistas porque realmente es una industria lo que quieren defender, y no quieren defender a las mujeres. Y solamente se refiere se refiere a esos momentos en que están enfrente de las clínicas que practican esta acción. O sea, por ejemplo, si un medio de comunicación publica, informa, o si una asociación está trabajando y está informando en otros puntos, ¿también ahí en este caso tiene alguna cuestión penal, o solamente es en el caso que esté enfrente a estas clínicas? Es en ese contexto. Mira, yo te leo literalmente. Dicen: el que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo o participando en concentraciones en las proximidades de los lugares habilitados para interrumpir embarazo, causando un menoscabo en la libertad o intimidad, Claro. En definitiva, es promoviendo, favoreciendo, participando en concentraciones en las proximidades. Es que lo tienen redactado, lo que decíamos, Lucho, específicamente para un tema muy concreto. Claro, realmente estamos viendo ya por el propio texto, y esto lo aclara evidentemente la intención que hay detrás y cuál es el funcionamiento de este instrumento que están queriendo entregar, ¿no?, en las manos de aquellos que realmente pueden evitar de que se produzcan estas, pues estar allí enfrente. Por ejemplo, yo sé que tanto católicos como en alguna medida evangélicos, yo creo que más católicos que evangélicos, han estado delante de las clínicas orando, por ejemplo. O sea que este hecho ya no se va a poder realizar, Cristina. Bueno, en teoría, según lo que dice la ley. Claro. Desde luego desde AES Vida y junto con otras plataformas pro vida vamos a continuar estando ahí, porque es que
Ese es lo que dice el artículo del Código Penal, aunque falta todavía la ratificación. Si tú estás orando no estás informando nada, ¿no? Tú estás enfrente y estás allí, hoy en la acera pública y estás, por ejemplo, yo qué sé, lo que sabemos nosotros qué significa orar. Esto lo que pasa es que no saben ni qué es lo que significa aquello, ¿no? O sea, y evidentemente tú no estás haciendo otra cosa. Exacto, es que aquí hay una colisión de derechos, es una cuestión de derechos. Entendemos que la madre, la mamá, es libre, en ese caso, de decidir, pero tiene el derecho a estar bien informada. Y como ella tiene el derecho a estar informada, antes de que tome la decisión final, nosotros tenemos el derecho a informar, también a expresar libremente nuestra opinión y el conocimiento que tenemos de la verdad. Y es un derecho recogido no en el Código Penal o en una ley o en otra ley orgánica, es que está recogido en la Constitución, en la Carta Magna. Claro, realmente. Y ante esta colisión de derechos, bueno, pues ya iremos donde tengamos que ir y ya iremos donde tengamos que expresar nuestras ideas y a defender nuestros derechos. Pero si me permites, Lucho, sí, por favor, adelante. Leer un texto que nos recordó el pastor Pepe Moreno de Alcázar, un texto que habla en 2 de Timoteo, capítulo 2, en versículos 23, 24 y 25, que dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Lucho, yo lo que me gustaría que quede de esta intervención hoy son un par de cositas, si me permite. Sí, por favor, adelante, Una, adelante. Que mantengamos la calma, que no dejemos de acudir a estos sitios, porque es fundamental la labor que hacemos, una labor de oración y de información, donde los que se dedican a estar ahí enfrente de las clínicas, luego las propias mujeres que cambian de bando, como digo yo, te dicen, es que cuando están ahí los Provida, se nota, baja el número de abortos. Cuando en la película esta de Unplanet, la chica que dirigía una clínica abortista, luego se pasó al otro bando y dijo, bajaba un 75% la incidencia de abortos, cuando realmente se está ahí orando e informando. Es vital esa labor y estas clínicas lo saben. Realmente es muy importante lo que nos está comentando Cristina Roldán, abogado desde AES Vida, esta plataforma, y trayéndonos un poco de estos elementos de no alarmarnos frente a estos artículos que han de ser cambiados de la ley, que está pues en pleno proceso y que seguramente va a llegar en ese sentido a promulgarse. Así que recordando 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 23, 24 y 25, que también la palabra nos enseña que con mansedumbre realmente presentemos la defensa de nuestra fe y lo que realmente creemos. Total, al fin y al cabo, esos niños no nacidos realmente se lo merecen, todo este esfuerzo, esas madres también que van a sufrir esas consecuencias, y una sociedad que tiene que conocer realmente que el aborto trae consecuencias, en el caso del no nacido, de muerte, y en el caso de la mujer el síndrome del post-aborto que ha de vivir, y a veces algunas otras cosas que van más allá de esto y que AES Vida siempre nos ha estado explicando. Cristina, estamos ya prácticamente a punto de finalizar. Lo que tú ya quieras añadir a esta tu intervención, y que desde luego ha sido muy clarificadora, Cristina, y nos trae en ese sentido también esperanza, ¿no? Saber que podemos continuar con nuestro trabajo y sin que la ley realmente al fin y al cabo nos impida, digamos, realizar este fin, ¿no? Vale, pues recordar, en primer lugar, que desde AES Vida estamos ofreciendo y llevando, lo que decía, congresos y talleres para llevar la cultura de vida a cualquier asociación, iglesia que necesite esas herramientas para llevar el mensaje de vida. Y luego también recordar a las mamás que en estos momentos tengan miedo o estén queriendo tomar una decisión de si continuar o no continuar, animarlas a que nos llamen, a que queremos informarlas de la realidad de lo que es un aborto, el síndrome posaborto, para que realmente tomen la decisión correcta y acertada
que no se van a arrepentir cuando tengan a su bebé en brazos. Sin lugar a duda. Y esto es una buena acción, y que hay otras maneras, y que definitivamente el aborto no es una salida ni tampoco ayuda, no solamente en este caso a la persona, sino también a la propia sociedad. Es impresionante que 100.000 abortos, prácticamente los que se tienen registrados casi cada año. Eso significa un núcleo de población muy importante en nuestro país que desaparece cada año, Cristina, y que esto es necesario también en alguna medida reconocerlo. Tiene serios problemas sobre la ecología demográfica, tiene serios problemas sobre la economía, tiene serios problemas sobre todos los aspectos y sobre todo sobre los seres humanos, y sin lugar a duda delante de Dios. Así que, bueno, sí. Querida Cristina, pues sí. Perdona, se me olvidaba, Lucho, recordar que las mujeres que ya han dado ese paso de abortar, que hay esperanza también para ellas. Claro, es decir, claro. También hacemos retiros para ayudar en el síndrome posaborto, que es una realidad, desgraciadamente, el síndrome posaborto, y que también nos llamen porque pueden ser ayudadas para salir de esa autoculpa y de ese pozo en el que se han metido, pero que hay esperanza también para ellas. Claro, y que les afecta de una manera muy importante a gran parte de ese colectivo, y que el hecho de no conocerlo no les exime realmente de sufrir las consecuencias. Por eso es muy importante, y AES Vida está para servirles allí. Ya tienen las formas de referencia a través de las cuales se pueden poner en contacto. De todas maneras, aesvida.org, aesvida.org es la plataforma donde usted puede conseguir más información. Querida Cristina, te agradecemos muchísimo por esta intervención tuya. Nos trae mucha claridad y nos trae confianza también en que es posible seguir trabajando, y tenemos que trabajar a favor de la vida. Así que para que te despidas de tu audiencia en Dinamis Radio. Muchas gracias, Lucho, por esta oportunidad y tener esta gran plataforma, y a seguir en la lucha, que hay esperanza, digan lo que diga el Código Penal. Un abrazo muy fuerte, querida Cristina. Hasta otro momentito en que volvamos al punto de la conexión. Dios te bendiga. Hasta pronto.